Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo. Hoy día, martes 3 de julio, es un día importante porque ya, digamos, se están viendo las decisiones del gabinete Bellido con más claridad y además estamos viendo ya algunos problemas en la bancada de Perú Libre en el Congreso, porque han elegido al señor Valdemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, para que sea el nuevo vocero de la bancada de Perú Libre. El vocero de la bancada de Perú Libre era el señor Alex Paredes, quien el día de ayer iba a conversar con nosotros, digamos, y no pudo, calculo, por razones importantes, pero hoy día sí va a estar en el programa, en unos minutos, conversando con nosotros aquí en A Fondo. Ahora, la primera reflexión que se puede hacer el día de hoy, antes de conversar con nuestro invitado, es conversar un poco de estos dos escenarios que se están planteando, ¿no? Ayer el señor Martín Tanaka le hicieron una entrevista en IDL Radio. El profesor Martín Tanaka dijo que le parecía extraño que tan rápido se hable de vacancia, ¿no? Que cómo hablar de vacancia tan rápido, que la oposición hable tan rápido de vacancia, que es como si estuvieran buscando una tercera vuelta, decía el profesor Tanaka. Con lo cual, lo que daba a entender era, digamos, que más bien lo que pasaba en la oposición era una falta de aceptación de los resultados. Este argumento es muy fuerte, ¿no? Es como, caramba, por favor, muchachos, ya acepten, ganó Castillo, ¿no? Qué rebelión, qué rebeldía, qué falta de aceptación, ¿qué pasa? ¿Hay miedo? ¿No? Hay miedo al campesinado, hay miedo al indígena, hay miedo al profesor que viene por el pueblo. Acepten, el señor Castillo ganó. Ese es más o menos el argumento que esgrime Tanaka, pero también el argumento que esgrimió, que planteó Sergio Tejada en otra entrevista, en un artículo que él escribe en un medio, en una plataforma que se llama Nuevo Sur. Tanto Martín Tanaka, profesor especializado, es un sociólogo muy reconocido, a quien yo respeto mucho, además, como el señor Sergio Tejada, que ha sido político, ha sido pues muy cercano a Ollanta Humala y a Nadine Heredia, ¿no? Ha sido congresista de la República, además. Ambos plantean esta especie de idea de que los blanquitos, ¿no? La aristocracia, los blancos, están con miedo, porque ha llegado el profesor Castillo, ha llegado Cerrón. Y lo que plantean es que ese miedo los moviliza a marchar, a no querer aceptar los resultados, a plantear que esto pues va a ser un caos, una crisis, y el comunismo y el terrorismo. Es un argumento muy fuerte, porque es un argumento que va a una narrativa histórica, o sea, acude a una narrativa histórica, ¿no? La narrativa de no querer aceptar el cambio del pueblo, de no querer los cambios radicales, porque el status quo de la élite, el estado de la élite, ¿no? Las comodidades de la élite no se quieren romper. Suena muy interesante como crítica de parte de los señores Tanaka y Tejada y de parte de la izquierda en general. Sin embargo, asumiendo que hay muchas personas que efectivamente lo hacen con miedo por perder sus comodidades que pueden existir, asumiendo que hay muchas personas que simplemente tienen un miedo poco argumentado, poco racional a lo que significa el socialismo, el comunismo, yo les voy a hablar desde mi perspectiva, y mi perspectiva es una perspectiva medianamente bien formada, ¿no? Yo lo que les voy a decir es lo siguiente. El miedo del señor Castillo no es por un tema solamente ideológico. Uno basa su miedo en el peligro que viene, ¿no? Y cuando era la segunda vuelta, muchos de nosotros que estuvimos ya en la oposición advertíamos de los problemas que podían venir si el señor Castillo ganaba. Evidentemente nadie tenía una bola mágica para saber si Castillo iba a ser un mal presidente o no. Recién tiene 6 días como presidente.
Tampoco nadie sabía si la señora Keiko Fujimori iba a ser la perfecta presidenta del Perú, tampoco nadie lo sabía, pero uno hace una apuesta basado en datos, basado en evidencia, y basados en datos, en evidencia, en lo que ocurrió en Venezuela, en Cuba, en el entorno de Vladimir Cerrón, que es un entorno muy oscuro, lleno de mafias, en la improvisación y la falta de experiencia del señor Castillo, en las ambigüedades, en el discurso ambiguo que tuvo, en su idea de la Asamblea Constituyente y en una gran cantidad de otras señales y pruebas, uno podía decir que el señor Castillo era la peor opción. Ahora, ese es un elemento por el cual uno, con base y con evidencia, podía temerle a Castillo. Y si se dan cuenta, en los argumentos que yo he puesto, no existía en ningún lado el miedo a lo rural, el miedo al pueblo, el miedo al indígena, al campesino. No, esas son tonterías. Nadie le tiene miedo a nadie por su aspecto racial o por su condición social. Nadie le tiene miedo al cambio, además. Todos cambiamos. La vida cambia, yo cambio, mi familia cambia, nuestros amigos cambian, el trabajo cambia. El miedo se basa en que tú reconoces que hay un peligro que llega, y este peligro se ha materializado. Ahora lo tenemos en el gobierno, ¿ya? Ahora, ya en el gobierno del señor Castillo, olvídense, repito nuevamente, del miedo de los blancos, de la aristocracia, olvídense de la oposición, olvídense de este cuento de que no se quiere aceptar el resultado, de que hay un afán golpista, antidemocrático. Olvídense un momento de esto. Las elecciones de los ministros, elecciones plagadas de errores, como la del Ministerio del Interior, que no había renunciado a ser fiscal, como la del Ministro de Agricultura, que no sabe nada de agricultura y es un bachiller, como la del Ministro Guido Bellido, que es investigado por apología al terrorismo, como la elección del Ministro de Transportes, que tiene faltas graves como conductor y es dueño de una empresa informal de transportes, como la designación del ministro de Vivienda, que tiene investigaciones por casos de corrupción en Amazonas. Y podemos seguir con la lista. Entonces, lo que preocupa ahora ya no es un tema ni ideológico ni racial, sino ya son los hechos. Lo que está pasando, además de otros nombramientos que estos ministros están haciendo. Y para conversar de estas dudas, de estos problemas que se van dando, y también para que nos cuente cómo va la bancada de Perú Libre, tenemos hoy con nosotros, y le agradecemos mucho el tiempo, al señor Alex Paredes, congresista de Perú Libre, y hasta hace unos segundos vocero también de la bancada. Señor Paredes, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo le va? Un gusto hablar con usted. La primera pregunta que tengo es, ¿sigue siendo usted vocero de la bancada de Perú Libre? No, ya no. Oye, entonces ahora podemos hablar con más confianza, con más libertad. No, yo siempre he hablado con la misma libertad y confianza, nadie me la va a quitar. Excelente. Yo tengo conducta rectilínea, no curvilínea. Mis ideas, mis formas de pensar, mis formas de hablar, sería lo último que yo pudiera hacer, así como los periodistas me dijeron el día que fuimos electos y ya reconocidos sin jurado nacional, y entonces regresamos a agradecer a la población y a los medios de comunicación. Entonces la pregunta de cajón era, ¿y va a cambiar de celular? No, ¿por qué tendría que cambiar? Igual y seguro que ahora va a tener va a caminar en vehículo de lunas polarizadas. No, yo voy a caminar en vehículo público. ¿Cuál es el problema? Yo soy ciudadano. O sea, yo no estoy para esas cosas, no van conmigo. De acuerdo. Ahora, la primera pregunta entonces fue más por la parte práctica del tema. La segunda pregunta es, ¿está usted de acuerdo con este cambio? Es decir, más allá de que usted evidentemente ocupa una posición que es una posición política y por lo tanto en la bancada los roles se van repartiendo y uno acepta los roles que recibe, eso es lo que ocurre en cualquier bancada. Pero, ¿qué piensa usted de la designación del hermano de Vladimir Cerrón, del señor Valdemar Cerrón, como vocero de la bancada de Perú Libre? Bueno, es una elección que se ha hecho dentro de un escenario democrático y los que lo han elegido sabrán por qué lo eligen. ¿Fue una elección democrática en cuanto que votaron todos o ha habido gente que se ha abstenido hacia una decisión más vertical? Creo que ellos saben. Ya ustedes saben cuántos votos ha tenido el señor. De acuerdo.
pasando un poco a la pregunta que cae de madura, ¿no? El señor Castillo eligió a Guido Bellido Ugarte como primer ministro, como presidente del Consejo de Ministros, y luego fueron juramentando, eligiéndose varios ministros. Hay varios cuestionamientos con respecto al gabinete, no por temas ideológicos, no por temas sociales, ya eso yo creo que hay que pasarlo por encima porque son temas absurdos. Sí, más bien por la idoneidad de los candidatos, es decir, si estos ministros son capaces, por un tema de experiencia y de currículum, y hasta incluso por temas de conflictos de interés, de asumir las carteras que han asumido. Ejemplo número uno, el ministro de Transportes, que es propietario de una empresa de transportes informal en un distrito de Lima, y tiene pues faltas graves como conductor, etc. ¿Qué opina usted en general del gabinete? ¿Cómo ve usted estos nombramientos? Bueno, en primer lugar, hay que ver el sustento legal, ¿no es cierto? El presidente Pedro Castillo lo ha hecho porque era su responsabilidad, ¿no? El segundo escenario es el que usted señala, algunos antecedentes de alguna de las personas que han asumido esta responsabilidad, ¿no? Entonces, creo yo que cuando hay lealtades, ¿no? Cuando hay por lo menos respeto a la persona que te ha elegido, tendría que haber una conversación y una sinceridad, ¿no? Y lo segundo es que si ya estás en esa conducción, como hay una frase creo de música salsa, ¿no? Compórtate, ¿no? Esperemos que se comporten bien, porque por muy Partido Perú Libre que esté gobernando y que nosotros como parte de la bancada seamos de la misma agrupación, no hay cheque en blanco, no hay luz verde sin ámbar, sin rojo, no, o sea, ese semáforo no funciona. Tienen que tener en cuenta que quienes van a dar la cara ante los ojos de la población, ante los oídos de la población y caminar por las mismas calles que camina la población, somos nosotros los congresistas que de 37, 35 somos de regiones. Y las mismas preguntas que tú me haces me las van a hacer. Y nosotros tendremos que decir la verdad. Y si encuentran algo incorrecto, seremos los primeros, no solamente en denunciar, sino en exigir que se vayan. Porque no vamos a cargar pues activos y pasivos impresentables. Ahora, vamos a dar un paso más. A mí me gusta también ser muy rectilíneo y muy lógico como usted, como me doy cuenta. Cuando uno elige a algunos ministros que tienen graves casos de investigación por apología al terrorismo, por corrupción, etcétera, así como usted también menciona que hay una lealtad previa de decir la verdad, digamos, de ser honesto con tu hoja de vida, con tu experiencia, con los guardaditos que tienes, también es cierto que la responsabilidad finalmente recae igual sobre el presidente. Hay algunos analistas que plantean que ya el hecho de haber nombrado a Guido Bellido y a estos otros ministros, permitido la juramentación de estos otros ministros, podría convertirse en una causal de vacancia del señor Castillo. Si las personas actúan conforme a ley y pueden probar lo que dicen, y las consecuencias son las que usted señala, o sea, no se trata de defender lo indefendible, porque contra la ley solo puedes hacer uso de los elementos que te tienen proscritos, ¿no? Pero que esto no obedezca a una campaña de buscar la pérdida de legitimidad, ¿no? Y también mirar el otro contexto de la realidad de peruanos. ¿Qué tanto de beneficio le sería para la población peruana un tema de vacancia? Porque ya algunos congresistas que no son de Perú Libre han manifestado puntos de vista y no consideran responsable este tipo de acciones, ¿no? Un gobierno que recién está unos cuantos días, ¿no? Yo Claro, creo que sí.
Sí, yo creo que le sugeriríamos nosotros que somos del sector de educación que agarren el instrumento de evaluación llamado lista de cotejo, que miren las funciones que están establecidas en ley y que función por función le coloquen sí o no. Y de acuerdo a eso, en su momento, expresen sus juicios. Pero creo que no puede a un corto tiempo considerarse jueces, jurados y verdugos, ¿no? Hay que cambiar ese tipo de prácticas políticas. Ahora, asumiendo efectivamente lo que usted dice, que es apresurado, que además ha sido usted muy mesurado, porque si al final se descubre, se demuestra legalmente que estas elecciones podrían ser una causal de vacancia por incapacidad moral, bueno, se tendría que avanzar por esa línea, pero en todo caso lo que plantea usted es que lo que hay que hacer es un control político de estos ministros que van entrando. El temor de quizás no de la población, digo en general, sino de las personas que están en el debate público, que analizan políticas públicas, es que los ministros empiecen evidentemente a no solamente seguir su agenda, lo cual sería muy coherente, ¿no? La agenda del Partido Perú Libre o la agenda del plan de gobierno del señor Castillo, sino una agenda que afecte a la economía. Le doy un ejemplo. El ministro de Energía y Minas, el nuevo ministro de Energía y Minas, ha dicho que ya Petroperú va a empezar a participar en las licitaciones, ¿no es cierto?, de explotación y de exploración petrolera. Algo que Petroperú además ya hacía, porque Petroperú ya tenía el permiso de hacerlo siempre con un aliado privado. Ya en la regulación de la explotación petrolera, Petroperú ya participa, pero la ley lo obliga a participar con una empresa privada, porque justamente la empresa privada puede asumir el riesgo financiero, etcétera, etcétera. Ahora lo han dicho directamente, Petroperú va a participar, y eso va a traer muchos costos. El ministro de Agricultura ha dicho que va a haber ya está hablando de la segunda reforma agraria. Y estas cosas impactan en la economía, señor Paredes, porque cuando hay este tipo de afirmaciones que son grandes, vacías, porque no les pones contenido, el inversionista lo que dice es, ah, caramba, yo me voy a esperar. Y esto redunda en trabajo, en falta de trabajo, redunda en falta de inversión, en falta de liquidez, etcétera, etcétera. Las decisiones de los ministros en estos días no están dando buenas señales, ¿no? ¿O usted cree que sí? ¿Qué opina al respecto? Mira, ve, la obra humana no es perfecta, es perfectible, ¿no? Dentro de un marco de realidad. Entonces, si hay cosas que no se han hecho bien o que consideramos que se puedan cambiar, ¿por qué no cambiarlas? ¿Por qué no mejorarlas? ¿Por qué no reestructurarlas? Porque hay legitimidad y legalidad a la hora de gobernar. Claro está, cuidando las repercusiones, las consecuencias que pudiera generar. Totalmente de acuerdo. Eso no lo podemos obviar, ¿no? Pero creo que los ministros, los asesores, los que tengan responsabilidades ahora de gobierno, tendrán que sopesar y valorar, porque así como tú me haces la pregunta, yo tengo todo el derecho de apersonarme a esas sedes ministeriales, ¿ya? Y tomar cuentas. Explícame, susténtame, ¿por qué hubo esta decisión? ¿Se vieron riesgos y beneficios o no se vieron? Los platillos, ¿para dónde se inclinaron? Por eso te decía yo en alguna parte de esta conversación, la conducta de nosotros no va a ser la de cheque en blanco. Tampoco va a ser la conducta del chicheñor, ¿no? El hecho de ser de la misma agrupación o por lo menos estar dentro del mismo colectivo político no significa que nos han comprado nuestro silencio, no, para nada. Nuestro compromiso es con el pueblo, no es con divinidades, es con el pueblo es el divino. A él le debemos estar donde estamos y a él le tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos. Y a él lo tenemos que defender de las acciones de quienes gobiernan.
Ujú. Señor Paredes, ¿hay más congresistas que tengan su postura? Porque evidentemente lo que ya uno sabe, en que en una bancada, como pasaba en Acción Popular, como pasaba en Fuerza Popular y en cualquier bancada política, digamos, hay facciones que son un poco más, vamos a llamarlo así, chicheñó, como lo ha planteado usted, o facciones, grupos, individuos que tienen una perspectiva más libre, más independiente, incluso siendo parte de la bancada, que es la que yo percibo que está representando usted. ¿Cómo está la bancada en este momento? Y no le voy a pedir que diga que está desunida, dividida, ni nada por el estilo, pero digamos, ¿cómo ve usted la bancada de Perú Libre en cuanto a esta postura frente al señor Castillo, frente a los ministros, frente a este control político que ustedes también, como congresistas, deben hacerlo? ¿Qué es lo que usted ha mencionado? Bueno, nosotros el domingo hemos tenido una reunión con el presidente de la PCM Ujú. y se le ha expresado, en primer lugar, el saludo, los deseos de una buena gestión y que transmita a sus ministros una buena gestión, que vamos a estar vigilantes de lo que van a hacer, que se tiendan los puentes de manera rápida para atender a la población y no esperar que el Congreso y los despachos congresales que están a disposición se reconviertan en el muro de los lamentos. Si hay acciones que tienen que desarrollarse en los ministerios, pues que los atiendan, que no se provoque tampoco el viaje de las autoridades por estar desatendidos en las regiones. Ese tipo de situaciones, perdón, ese tipo de situaciones las hemos vivido nosotros en persona, en el caso personal en el sector de educación. Yo desde Arequipa miraba lejos al Ministerio de Educación, responsable de tanto daño que nos ha hecho. Hoy no lo tengo lejos, hoy lo tengo cerca, pero no es solamente eso. Estamos en parte de la misma conducción y entonces en la próxima semana nosotros vamos a buscar una reunión que tengan que hacer, ¿no? De acuerdo. Ahora, en el caso del Ministerio de Educación, lo que llama más la atención es el otorgamiento de la inscripción a este sindicato que había fundado el señor Pedro Castillo, ¿no? Que además es un sindicato que, como bien sabemos, en el 2017 fue esa especie de cuña que representaba al CONARE SUTEP, que además es parte de la red del Movadef, y que sabemos todos, porque yo estuve muy involucrado en el tema, estaba pendiente del asunto. En ese año lo que se buscaba era remover un poco la dirección, ¿no es cierto?, el directorio de la rama magisterial. Acá sí necesitamos una opinión muy clara de su parte, porque esto lo que está haciendo es va a dividir al magisterio y ya el SUTEP ha cuestionado esta decisión del Ministerio de Trabajo, ¿no? Mira, ve, al respecto hay varios factores. En primer lugar hay que ser coherentes. ¿Qué se le cuestiona a los gobiernos comunistas? Partido único. ¿No es cierto? Todo es único. ¿Ya? No hay democracia. Y ese es el terreno sindical. No puede haber pues sindicatos únicos. ¿Por qué el SUTE? ¿Por qué no X? ¿Por qué no Y? ¿Por qué no Z? Porque tiene sustento legal, ¿eh? Por si acaso. Allá quienes se creen divinos. Uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está por encima de todas las normas del mundo terrenal, ¿no es cierto? O por lo menos en el ámbito de las organizaciones de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en una Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Ampara la libertad sindical. ¿Qué significa libertad sindical? Que yo puedo afiliarme, agremiarme al sindicato de mi elección o de mi preferencia. O también hago lo otro, no me agremio a ninguno. Yo, por ejemplo, no estoy afiliado a ninguno. Y a mí nadie me va a obligar a afiliar, a reconocer, a rendir pleitesías, nadie. Es mi derecho, ¿no es cierto? El problema es que se cree, ¿no?, que esa institución sindical que usted menciona, ¿ya?, es la única. No es la única. Más bien, habría que revisar si existe una inscripción apegada a la ley con padrones de afiliados. Claro, Y ahí el problema, creo yo,
en Argentina, en México, en otros países hay 5 o 6 sindicatos. Usted ha dado un argumento muy inteligente. El problema es que este es el sindicato que creó el señor Pedro Castillo. Claro, el asunto es revisar Claro. si la inscripción que ha logrado, ¿ya? Está Pasó pegada a la filtro. ley. Claro, Ujú. está pegada a la ley. Yo le diría más bien al ministro de Trabajo, porque eso ha sido en trabajo, ¿ya? Que revise la inscripción de esa institución sindical denominada SUTEC. A ver, Ujú. yo le he puesto doble contra sencillo, que no hay padrón de afiliados. Padrón de A ver, afiliados, padrón de ujú. afiliados significa un libro donde aparezca su firma y su huella, su nombre y apellido, señal de aceptación de afiliación. A ver, encuéntrelo. No va a encontrar ni siquiera 10.000 ni Ujú. 50.000, porque nunca lo hubo. Bueno, ¿Ya? es interesante revisarlo porque además yo a los sindicatos, la verdad, le voy a ser muy honesto, no les tengo mucha fe. Generalmente generan más ruido y menos beneficios para los profesores de los que prometen. Pero bueno, es una pregunta válida porque finalmente acá hay algo que no puede ser, digamos, que al quinto día el ministro de Trabajo lo primero que haga sea, ¿no es cierto? O sea, es un gesto político muy, digamos, cuestionable, ¿no? Ahora, una pregunta más ya para ir cerrando y agradeciéndole en verdad la disponibilidad que tiene con nosotros. En el caso ya no ya no vamos a hablar de la vacancia, vamos a hablar de la confrontación que viene del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ahora, como le digo, esta es mi impresión, con las designaciones ministeriales, con las primeras decisiones de varios ministros, lo que está generando, como yo le digo, es ruido, es mucha inestabilidad. La inversión privada no va a crecer ni ha crecido, a pesar de que han elegido al señor Franque como ministro de Economía y Finanzas, que además el señor Franque tampoco es que uno diga, caramba, me trajiste a Jesucristo, ¿no? Pero las señales son muy, muy ambiguas. Y lo que han dicho algunos es, este es un gabinete de confrontación. Es decir, acá está el señor Cerrón y Castillo, porque yo creo que los dos, de verdad, que están más juntos de lo que la gente cree, y van a chocar con el Congreso a propósito para que no les den la confianza y entonces se disparen la primera bala a los congresistas, ¿no? Y solamente les quede una, queden en capilla. ¿Usted cree que aquí hay algo de eso? ¿Hay una estrategia así? No, no, yo no veo por ahí la intención. Yo Ujú. creo que la intención va por otro lado, ¿no? O sea, la interpretación de este escenario tiene algo que yo no estoy de acuerdo. Y lo digo de la siguiente manera. Los que ya tenemos alguna edad en este mundo terrenal y en nuestro país, Perú, vemos cómo las campañas electorales a nivel nacional, regional, municipal, se convocan a personas para que sean parte de esa campaña. Algunos tienen diversas responsabilidades. Algunos son candidatos, otros son dirigentes, otros son los que ayudan en la prensa, en la difusión, en el volanteo, etcétera, etcétera. Y luego, cuando X agrupación llega al objetivo, tiene que gobernar. Y cuando debe de gobernar, ahí vienen las inquisiciones. Este sí, aquel no. Yo creo que deben dejar libertad para que esa organización elija a quienes van a ser las personas que gobiernan. Ujú. Porque si no, el mensaje, ¿ya? El mensaje a la ciudadanía es que, ¿sabes qué? Hay un grupo de personas que están condenadas a ser utilitarias, ¿ya? Para campaña, pero no para gobernar. La pregunta de cierre. A pesar que pudieran tener calificaciones, ¿no? Claro, pregunta de cierre para un sí o para un no, señor Paredes. Usted, de ponerse la cosa un poco más complicada, vamos a asumir que el escenario no es tan gradual ni políticamente correcto como lo hemos planteado en esta entrevista, sino que de verdad hay una fuerza de choque, de verdad los ministros empiezan a cometer muchos errores, desestabilizan la economía, los vínculos de Cerrón y Castillo se van afianzando. ¿Usted se queda en la bancada de Perú Libre o se va? Yo voy a pelear por el país y si esa pelea no tiene objetivos y no se quieren cambiar las cosas, yo no tengo ningún problema
en dar un pie al costado, justificando por qué razones estoy dando ese pie al costado. Porque si, como usted dice, se presenta ese escenario y uno se acerca y dice, hey, estás cometiendo esto no es así. Y nos dicen como respuesta, ¿sabes qué? Tú cállate la boca, tú sigue en tu lugar. Ah, muy bien, podremos actuar dentro o fuera. Pero lo que no vamos a permitir es que conviertan en chacra las instituciones públicas. No es el patio trasero de su casa. Si quiere hacer eso, vaya a su casa. El Estado, que somos todos, y las instituciones públicas que son nuestras, no son para eso. No son. De acuerdo. Muchísimas gracias, Paredes, por la conversación. Ha sido una conversación muy interesante y seguramente lo vamos a fastidiar más adelante para analizar la coyuntura y lo que va pasando en el Congreso. Gracias, que le vaya bien. No, no es ningún fastidio, más bien expreso mis disculpas porque habíamos quedado para ayer, pero lastimosamente no se pudo. Pero cuando usted lo considere conveniente, estaremos ahí conversando. Muchas Gracias, que le gracias. vaya bien. Cuídese mucho de la salud, lo más importante ahora. Ya, gracias. Cuídense. Y por nuestra parte también ha sido todo. Gracias por estar con nosotros. Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, gracias a la red de comunicación regional. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.